Hola, hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Diego, ahí estamos viendo Palermo. ¿Qué evaluación hacen ya? Creo que ya son 15 días, ¿no? De la apertura de los lugares afuera. ¿Cuál es el impacto que ha tenido a criterio de ustedes en la pandemia? El impacto es que pudiste ir abriendo actividades paulatina y gradualmente con mucho cuidado y que no se te ha ido la curva de casos, todo lo contrario, se ha mantenido estable y en estas últimas 2 semanas un pequeño, un pequeño descenso o una pequeña curva hacia la baja que esperemos ver las próximas semanas, a ver cómo se consolida. Eh, Eso sí, apelar al cuidado y la responsabilidad de todos, tener mucho cuidado porque esto está lejísimo de haber terminado, tenemos que aprender a convivir con el virus, pero ir generando ese trabajo que necesitan los mozos, las pymes, las personas que requieren de ingresos para poder llevar adelante su actividad. ¿Por qué la apertura de la construcción y por qué el límite de tamaño de la construcción? A ver. Lo hemos fijado en 2 etapas, primero para darle gradualidad, Pablo, para empezar gradualmente. Y lo hemos hecho de 2 maneras, con aquellas obras que le queden 90 días por terminar, y ahí tenés de todo tipo, Sí, de grandes, cualquier medianas y tamaño. pequeñas, de cualquier tamaño, y sobre todo ese segmento de menos de 90 días por terminar también te genera otro segmento, que es la familia que se tiene que mudar, que venía pagando un departamento para mudarse y no lo pudo terminar, a la familia que le quedó el obra medio terminar y está viviendo en otro lugar y tiene un doble gasto, entonces reactiva también el sector inmobiliario, reactiva a la familia que va a la posesión de su hogar, de alguna manera. Y en el Ahora, otro Diego, ¿y el segmento, las de más de transporte de los 5.000 obreros? metros, ¿El transporte de los obreros qué se no establece puede sobre eso? ser, no puede, el transporte sigue siendo para esenciales. ¿Y por qué más de 5.000 metros también? Porque son las que conjuntamente con la UOCRA y con la Cámara de la Construcción hemos podido armar los protocolos pertinentes estas 2 semanas para que no haya ningún trabajador que tenga que ir en transporte público. Entonces todo eso nos permite el lunes dar este primer paso, con ¿Eso lo van gradualidad, a para controlar? después ir segundo. ¿Eso es Por controlable? supuesto. Te pregunto, ¿eso es controlable? Absolutamente controlable. Nosotros, Pablo, tenemos a todas las obras que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires con los diferentes ABO, se le llama. ABO 1, ABO 2, ABO 3 es eh, demolición, pozo, construcción, o sea, el emerger la estructura de hormigón de los edificios, por ejemplo, el cerramiento de los edificios, el faltarle 90, 60, 30 días, todo eso tiene un control por parte de la Agencia de Control Gubernamental. Bueno, pues sí, porque eso es lo más delicado, ¿no? Que esa gente que tiene que ir a trabajar, que en general vive lejos, ¿no? De la obra, no tiene por qué ser cerca, que él no tenga que usar transporte público. Me parece lo más importante, ¿no? De todas estas aperturas es lo más delicado eso. ¿Hay que controlarlo? 75%, Sí, Pablo, 75% de los trabajadores de la construcción viven en la provincia de Buenos Aires, claro, que trabajan en la ciudad de Buenos claro, Aires. claro. Por eso esta gradualidad. Esto Sí, es sí, por muy supuesto. gradual, quiero decirte. No, no, está perfecto, lo entiendo, lo entiendo. Iván Sagros, que está con nosotros y te va a preguntar algo también, Diego, por Sí, favor. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy veía, bueno, lo veíamos recién con Robertito Palermo, también lo podíamos ver en el Bajo Belgrano, que el hecho de la reapertura de los bares hace que haya, no sé, 4 o 5 personas a menos de esos 2 metros de distancia que se plantean, y siguiendo el razonamiento que vos planteabas recién de una suerte de amesetamiento o leve descenso de los casos, pregunto, ¿qué falta para que se reactiven, digo, en la lógica que está siguiendo la Ciudad de Buenos Aires, las actividades de ocio como, por ejemplo, no sé, deportes como amateur, como el fútbol 5, actividades de más de 2, 3, 5, 7 personas en lugares abiertos o semiabiertos, torneos de fútbol 11, no sé, estoy hablando de cuestiones más de ocio, de esparcimiento. Hemos dado un primer paso en los deportes individuales, Iván, en estos días. Ha funcionado bien también. Esperemos, esta etapa que hemos decidido con la nación, con la provincia y con la ciudad, es una etapa de consolidación de lo que teníamos, dar algunas aperturas, ejemplos distintos a lo que vos estás viendo en los análisis médicos. Hasta ahora vos tenías los casos de emergencia, pero tus testeos anuales, ir al médico, todo eso no estaba reglamentado, ahora vas a poder hacerlo y es muy importante. Entonces, este tipo de pasos que estamos dando con mucha gradualidad
nos permite, y en esta etapa, consolidar esto que estás viendo. En la próxima etapa trataremos de avanzar con eso que vos estás planteando. Diego, y tema, a riesgo de abundar en algo que ya conversaron, pero tema clases. No entramos en ese tema. No, pero digo... Y le hizo mucho énfasis a Rodríguez Larreta, así que... Por eso, no terminé de entender cómo hacer el funcionamiento, de si los padres llevan a los chicos a esos lugares abiertos y los tienen que esperar, no sé, 1 hora y media, 2 horas, lo que sea que dure la clase. ¿Qué hacen los padres mientras tanto? ¿Cómo va a ser el funcionamiento? Puede ser múltiple. Puedes dejar a los chicos sin necesidad de esperarlos y volver en el momento que termina, o puedes venir y esperarlos, digamos. La idea es poner a disposición de los 6.500 chicos que perdieron vínculo con la educación, retomar el vínculo. De los chicos que aprenden a escribir y a leer, los chicos pequeños que empiezan a aprender a leer y escribir, que no es lo mismo por Zoom que de manera presencial. Los chicos de quinto o sexto año que dejan el colegio, que terminan su último colegio, que tengan algún grado de sociabilidad en la calle, en la cuadra, en el espacio público, y los adultos que están estudiando oficios, por ejemplo, mecánica, gastronomía, que vos tenés que, para tener tu título que te permita tener una mejora laboral, tenés que tener un título, y para tener ese título no es lo mismo que hagas por Zoom que tener el motor del vehículo Diego, ahí o la receta. ¿Por qué creo que hubo tanta oposición? Yo digo, esta opinión mía, yo no lo veo tan terrible, no me pareció una mala idea. No sé qué opina acá Iván y demás, pero no me pareció tan terrible como la reacción que hubo de las plazas no son escuelas. Claramente las plazas no son escuelas, esto es algo raro, es algo especial y es transitorio. A mí no me pareció tan terrible, pero bueno, ¿por qué crees que hubo tanta resistencia? A mí no solo no me parece terrible, sino me parece importante. Y segundo, en vez de poner objeciones, las plazas no son escuelas, ¿por qué no pensamos juntos qué alternativa podemos construir para estos casos? Para los 6.500 chicos que perdieron vínculo. ¿Por qué no nos ponemos a pensar qué hacemos con el chico que tiene que aprender a escribir? Y vamos trabajando lo que hacemos con los chicos de quinto y sexto año. ¿Cuál es su final de carrera educativa? Donde terminan la secundaria y empiezan una nueva etapa de la vida. ¿Qué es? ¿El botón de apagar de la computadora? ¿O algún grado de socialización 2 veces por semana? En la calle, en el espacio público. Sí, es una forma de empezar. De 30, digo, es una forma ¿Eso de ya empezar, contestó el gobierno? paso a paso. Diego, ¿ya contestó el gobierno o queda pendiente de contestación? No, queda pendiente y creo que esta semana vamos a retomarlo con el ministro de Educación de Nación y la ministra de Educación de la Ciudad. Acá Lautaro Maislin le Es un paso, quiere preguntar, Sí, se entiende, sí. ¿Qué tal, Diego? Lautaro te saluda, muy buenas tardes. El día lunes es el día de la primavera, el día del estudiante. Quería saber si va a haber algún control mayor para que no se violen los protocolos en los bares, en las plazas, o va a quedar todo como viene sucediendo habitualmente en Ciudad. Primero, apelemos a la responsabilidad de todos. El lunes, como todos los días, más que nunca, tapaboca, distanciamiento, alcohol en gel, todo lo que tenemos que hacer y las distancias que tenemos que tener. Segundo, por supuesto, vamos a fortalecer más aún los controles que tenemos ya dispuestos. Vamos a pedirle, van a estar esta vez además los bomberos, defensa civil, agentes de prevención, agentes de tránsito, policía. También va a estar el cuerpo de voluntarios y los vecinos que se incorporan para tener ese chaleco que vos ves de voluntarios en la calle, donde nos ayudemos entre todos a concientizarnos y a cuidarnos. ¿Por qué los representantes de la ciudad, digo, los que voy a decir, policía de tránsito, todos los que están trabajando para la ciudad, ¿por qué no le dicen nada a la gente que no está cumpliendo? Pero lo que yo veo es que bueno, a mí no me molestaría que me digan, che, estás sin barbijo, chicos, sepárense un poquito. Yo no veo esa actitud. ¿Es a propósito que no quieren entrar en conflicto o por qué? Créeme, Pablo, que llevamos 183 días, ¿no? Yo me recuerdo, porque por ahí, viste que las cosas pasan rápido y uno parece que marzo fue ayer. Uy, se me fue el micrófono. Parece que marzo fue ayer. La verdad es que el día 1 lo hacíamos, el día 2 lo hacíamos, el día 180 lo seguimos haciendo. Obviamente tenemos que apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros. Fíjate cuando hace 15 días abrimos los bares, donde tuvimos un primer día que no fue lo que nosotros decíamos.
donde hubo más aglomeración. Ahora llegó la policía y fíjate cómo se ordenó, llegaron los agentes de prevención y los chicos también, o los no tan chicos, y la verdad que lo estamos haciendo. Lo que pasa es que después de 183 días también tenemos que apelar todos nosotros, tenemos que aprender a convivir con el virus. El virus vino, está, no se va, y tenemos que tener cuidado, porque no tenemos todavía la vacuna, no tenemos el tratamiento, tenemos que cuidarnos, no descuidarnos. Bien, Diego, yo todavía no lo pude leer, pero tengo la presentación que ustedes han hecho ante la Corte Suprema. Sí pude leer porque se difundió antes el informe que redactó Silvina Batakis sobre el tema de cuánto es el dinero que requiere la transferencia de policías que le hizo la Nación. Ustedes dicen que en la presentación ante la Corte ustedes explican bien cuánto salió, cuánto sale, no todo el sistema de seguridad de la capital, sino la transferencia que les hizo el gobierno nacional. ¿Ustedes creen que ahí van a poder demostrar esto bien ante la Corte en números? Porque esto ya me parece que es una cuestión pura y exclusivamente de números, ¿no? Yo diría no, Pablo. Es una cuestión primero constitucional. ¿Por qué es una cuestión constitucional? No puede haber una decisión unilateral. No, la Constitución no dice eso. La Constitución no dice Sí, claramente. La Constitución Nacional, el artículo 75, establece que para los temas de los recursos entre las provincias y la Nación, sí, y entre las provincias en sí mismo, tienen que haber acuerdo de partes. Pero ustedes no están en esa ley, ustedes no están en la consenso de coparticipación. Ustedes no reciben Esa coparticipación. lo que vos estás hablando es la coparticipación secundaria, que esa es la coparticipación entre las provincias. Esa ley, que fue en 1988, es una ley previa a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se establece la Constitución del 94, precisamente porque antes del 94 a las provincias se le había Está bien, transferido Diego, pero una cosa, el servicio de educación. la coparticipación que le cedió la Nación es la coparticipación que por ley de coparticipación le corresponde a Nación. Así como Nación se las dio por decreto, hubo 3 decretos. Uno que le daba lo voltearon, porque estaba mal hecho. Otro que les dio con la transferencia y otro que les redujo, ¿no es cierto? Y ahora, por ley, les van a reducir, porque ahora la ley va al Congreso. No, Pablo, no es así, perdón, pero no es así. Pero no es una cuestión no es así. de acuerdo. Acá me parece cuestión de cumplir la Constitución en este sentido. No. La ciudad tiene Pablo, que recibir la plata para pagarle a los policías que le transfirieron. Eso es indiscutible, eso no lo discute nadie. ¿Y cómo se hace eso, dice la Constitución? Lo dice Con un taxativamente. acuerdo. Exactamente. Pero ¿qué pasa si ¿Dónde les está el dieron de acuerdo en más? el decreto actual? Pero ¿qué pasa si les dieron a Pero ustedes de ¿dónde? más? ¿Está bien igual Pero porque estaban de entonces acuerdo? pero en todo caso es una conciliación en el estamento que vos quieras por una diferencia económica. Pero nunca Yo es creo una que es decisión eso. unilateral. ¿Es eso? No, pero no es eso. No, un decreto es una decisión unilateral. Vos fijate, en el año 2002 Bueno, pero que tiende a hacer cumplir la hubo una... Constitución. No, Pablo, no. En el año 2002, la Constitución nueva establecía en el año 94 que en el año 96 debía haber un acuerdo de coparticipación Que para nunca se una hizo. nueva jurisdicción que era exactamente, que nunca se hizo. En el año 2002, el presidente Duhalde con el jefe de gobierno Aníbal Ibarra, nada que ver, ninguno de los gobiernos, digamos, que tenemos que ver nosotros, Sí. estableció el 1.4. ¿Cómo lo estableció? En un convenio, en un acuerdo entre partes, con un decreto del presidente Eduardo Duhalde. La Constitución es clara en esto. Debe ser un acuerdo de partes, porque si no, mañana vos con una mayoría especial le toca a otro gobierno. Bueno, Llegar, saca un decreto y porque dice, ustedes, bueno, pero eso es porque lo que nos ustedes no corresponde. tienen coparticipación todavía, no la tienen. La Pero deberían tener, sí, pero, claramente. Para que Pablo, te sí quiere tiene preguntar la sobre ciudad. esto, Iván, le quiero dar el espacio a él también. sí. Pasa que podemos estar girando sobre lo mismo, Diego, pero así como se homologó, digamos, legalmente aquello con el pacto fiscal, la nueva ley que va a presentar el Ejecutivo, que seguramente va a tener un trámite positivo para el oficialismo en el Senado, si llega a tenerlo en diputados, no le queda mucho margen, ¿verdad?, a la ciudad después de eso. Si el conjunto de las provincias Sí, claro argentinas, que sí. a través de sus representantes, lo homologan. Pero claro que sí, Iván. Porque el artículo 75 de la Constitución es clara. Vos no podés, porque entonces mañana con otra mayoría y todas otras, y no pongamos a la provincia, y todas otras provincias votan con una situación para la discusión de la coparticipación sobre otra provincia, ¿y qué pasa? Y, bueno, Entonces también es válido, tiene que ver con las mayorías. No, entonces, requiere tiene la que ver con unanimidad. Constitución. Esa ley requiere la unanimidad Exactamente. para ser modificada. Pero no es una ley, primero es un acuerdo de partes, está establecido en el artículo 75. Vos O sea, no acá el podés único problema solo o sea, per se me hacer- preocupa eso, digo, que ustedes no están discutiendo el tema de la plata, están discutiendo
que esto se haya hecho sin el acuerdo de ustedes. O sea que en La Plata tiene razón Pero- Nación. No, tampoco. Tampoco. Pero yo estoy aclarando la primera pregunta tuya, que era sobre... Pero vos viste el informe de tema, Batakis. ¿Solo un problema económico? No, es un... Sí, y no estamos de acuerdo con ese informe. Bueno, Claramente. pero ahí me parece que ustedes tienen que explicar muy bien entonces cuánto gastaron, porque acá hay un argumento que me parece interesante. Los primeros meses en que les transfieren los policías, los sueldos de esos policías los seguía pagando el Ministerio de Seguridad de la Nación, con lo cual el Ministerio de Seguridad de la Nación sabía muy bien cuánto les pagaba por los policías transferidos. Y no es la cifra que les transfirieron, es muchísimo menos. Pablo, quiero decirte algo. No son así los números. Pero no nos vamos a poner de acuerdo Pero me nunca. gustaría No ver son los así. números de ustedes. No es ¿Están el en la informe. presentación? Pero por supuesto, están todos los días los números nuestros. Lo Lo voy a mirar. discutimos. Vos no sabés lo que fue esta discusión para el traspaso de la justicia. De la Pero les, seguridad. les ¿Vos transfirieron creés de que- más. Diego, les transfirieron Pero de si- más. No, Pablo, no nos Ustedes transfirieron lo de más. aceptaron Pará, cuando no nos aceptaron la transfirieron de más. baja. En el pacto fiscal No, bajaron de ¿sabés por qué se 3.75 a aceptó? 3.50. Te lo explico si querés. Sí, quiero. Cuando se amplió la base coparticipable por el Fondo del Conurbano, la Ciudad de Buenos Aires no tenía que tener más. Tenía que tener lo que tenía como consecuencia del traspaso de la policía. Entonces fue correcto lo que se hizo y había que hacerlo. ¿Bajarle? Porque si no, ahí sí la ciudad... Pero claro, ¿Pero por qué? porque No aumentaste entendí. la base. No entendí porque la aumentas explicación. la base con el fondo. No, porque lo que Pablo, dice vos Santilli es tenés- que vos el porcentaje, yo disiento, pero traduzco lo que dice el vicejefe de gobierno. Si vos amplias la base, el porcentaje era sobre algo menor y después del fondo del conurbano es sobre algo mayor. Yo creo que igual el de los números es una discusión imposible porque Ciudad va a tener sus números a través de Mura y Batakis va a tener sus números a través del Ministerio del Interior. Lo que me parece Lo que pasa acá- es que también es un error haber conectado la plata que ustedes recibían o tenían que recibir por los policías a un punto o algo de la coparticipación, porque de verdad lo que ustedes tienen en la coparticipación puede variar y ustedes al policía no le pueden variar el sueldo. Entonces, ustedes tienen que recibir una suma Pero fija, ¿cómo no? actualizada por cada uno de los policías que le transfirieron. Pero punto. hay, perdón, Diego, una pregunta de esto, porque hay una de las diferencias es que la ciudad había hecho un cálculo sobre el escalafón más alto de la policía y Nación hizo sobre un escalafón medio de la policía. Ahora, yo pregunto algo, Diego, ¿ustedes estarían dispuestos a que esto en lugar de ser goteo por coparticipación, como sugiere el artículo 2 del decreto, sea a través de transferencia del Tesoro? Mira, te puedo dar una experiencia de la Ciudad de Buenos Aires y así como la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires te la puedo dar otras experiencias de otras provincias. Nosotros firmamos un acuerdo de traspaso de la justicia, de algunas facultades de la justicia a la Ciudad de Buenos Aires. Y la ciudad no lo cobra. Y está aprobado por las dos jurisdicciones, votado por el Congreso, votado por el Parlamento de la Ciudad, y no lo cobrás. Entonces, ¿cómo le garantizás vos a la Ciudad de Buenos Aires, a la provincia X? Porque no te olvidate de la Ciudad de Buenos Aires. Olvídate, pensá en los argentinos que viven y que vienen acá a trabajar o a desenvolver sus actividades. Que no son solo 3 millones, son 7 millones en nuestra ciudad. ¿Cómo le garantizás que Pero esa función vienen y que le dejan la plata traspasaste también, la va a cobrar sea el gobierno que sea? Que esto es lo que tiene que ver, no tiene que ver con un gobierno, tiene que ver con Pero ¿por qué no la van a, realidades ¿por qué no la van a concretas y cobrar? contundentes. Bueno, Si reciben explícame por una qué no cobramos la transferencia justicia. de un número No lo estamos fijo. cobrando. ¿Cómo, Pablo, cómo? no la estamos cobrando hoy. Pablo, hoy no estamos cobrando la transferencia de los delitos de la justicia. Bueno, Hoy, ¿y por hoy, qué hoy. no accionaron? Accionamos todos los días, es algo que corresponde, es una ley. ¿Qué pasa? Bueno, Entonces, ese vayan es a el la problema, justicia. esa es la discusión. Pero no se trata de ir a la justicia cada vez. Y bueno, o sea, transferiste si- delitos, si te no les hiciste están cargo de los pagando, delitos. Pero no nos están pagando. Y Bueno. yo pero no quiero pelearme, ¿no? Que no es para discutir, es vos tenés que garantizarle al otro que lo que vos pagabas antes, vos sos nación, le pagabas esta función, ahora lo tiene el otro, y lo tiene que pagar el otro, la misma plata que va de acá, va acá. ¿Cómo se lo garantizás? Olvídate del gobierno de Larreta y de Santilli. Diego, Pensá en el gobierno de Ibarra antes. ¿Sabés qué le pasaba a Ibarra? Me lo contaba a mí, a Ibarra. ¿Sabés que yo era de la oposición? ¿Sabés qué me decía Ibarra? Tengo un convenio de 100 millones de pesos. No los cobro nunca. Claro. A partir de Dualde, que firmó,
un decreto y estableció lo que nadie había cumplido respecto a la Constitución de la coparticipación primaria, también de la coparticipación primaria, sin afectar a las provincias. Tengo un minuto más nomás No, porque pero tenemos empezó a presidir la esperándonos. Ciudad de Buenos Aires, en otro gobierno. Nos tenemos que ir a la provincia, pero Digo, muy rápido, Iván, por muy sí o rápido. por no, déjame repetirte la pregunta anterior. ¿Estarían dispuestos a que sea por transferencia al Tesoro y no por goteo de copa? No, nosotros estamos dispuestos a recibir lo que tenemos que recibir como corresponde, con la garantía que corresponde, y no tener que depender de ninguna otra transferencia situación que no automática, sea ¿no? lo que corresponde. Tiene que haber una transferencia automática, porque si no, vuelvo a decirte, Diego, le pasaba a Aníbal Ibarra, nos pasa a nosotros hoy Está con la bien. justicia. Pero vamos a ver los números de cuánto de verdad cuestan esos policías. Yo prometo Por mirarlo y después lo supuesto, sí. charlamos. ¿eh? Estoy de acuerdo con vos, Pablo. Estoy de acuerdo que lo discutamos y lo debatamos, Totalmente. 100%. Gracias, un gusto como siempre, Diego. Gracias, Hasta luego, Pablo, ¿eh? gracias. Diego Santilli, vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, varios temas, el tema coronavirus y por supuesto todo esto de la coparticipación. Pero ya seguimos.